Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, dice que es un perseguido político de la Cuarta Transformación, de la 4T. Pero la secretaria de la Función Pública lo acusa de conflicto de interés, señalando que algunos familiares podrían haberse visto beneficiados con gestiones o con permisos otorgados por el funcionario. Veamos el contexto. En este documento. El 15 de febrero, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer, fue acusado de conflicto de interés. La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, informó que el yerno del funcionario trabaja en México para Vestas, empresa extranjera de tecnología eólica, y que un primo de su cónyuge es director general de Santa Fe Natural Gas, filial de Fermaca, a quien otorgó un permiso para transporte de gas natural. García Alcocer reconoció ambos vínculos, pero negó que hubiera conflicto de interés, pues el permiso fue otorgado antes de ocupar el cargo. En un comunicado, la Función Pública señaló que en total son 8 empresas las relacionadas con familiares del titular de la CRE. El funcionario solicitó una audiencia con el presidente mientras la investigación continúa y podría derivar en la inhabilitación del servidor público. El 11 de febrero, López Obrador envió 4 ternas para ocupar los 7 asientos de comisionado en la CRE. Y procuré que fuesen 12 técnicos, porque eso es lo otro. Resulta de que los que estaban ni siquiera sabían de la materia. García Alcocer señaló que le hubiera gustado ver perfiles más eléctricos, pero que serían bienvenidos para trabajar en equipo. Senadores de oposición también cuestionaron la falta de preparación de los propuestos. No me considero como tan experto en el tema, desconozco qué es el SENACE. ¿Qué es una CEL? Este es un CEL. Pues yo me encontré una descripción en internet que me gustó mucho. El morenista Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del Senado, dijo que los conocimientos técnicos podían ir aprendiéndose y que lo importante es la ética y moral de los postulantes. El mandatario negó que haya una persecución política en contra del presidente de la CRE. Ya se tenía la investigación. Incluso puedo hasta pensar que por eso criticó las ternas. Punto y contrapunto. Porque ya sabía. Segundo tema, y la verdad no sé por dónde empezar, pero fue el caso, quería empezar con el tema, y no sé por dónde empezar porque hay quien del lado, sobre todo de la gente que es muy técnica, de la gente que es muy experta en estos temas y que ha seguido desde hace muchos años la creación de todos estos organismos autónomos, pues sí hay una especie de, se están rasgando las vestiduras por lo que aparentemente parece ser un atentado contra la autonomía de todos estos órganos, mientras que del otro lado, del lado de quienes acusan que estos órganos nunca han sido autónomos, particularmente la narrativa de la 4T, y sobre todo no autónomos, han sido autónomos del pueblo, pero no los intereses de los empresarios, pues están más bien felices por lo que aparentemente será una especie de organismos cada vez más cercanos a lo que quiere el presidente. ¿Tú cómo lo estás viendo, Fercaso? ¿Qué argumentos te gustan? ¿Cómo estás viendo el futuro de esta comisión? ¿Realmente funciona? Yo creo que el trabajo de los órganos autónomos sí ha sido, sin duda, en muchos casos lamentable. Ha dejado mucho que desear y sí es cierto que se ha visto influenciado por intereses. Con lo que no coincido es con la solución, ¿no? No me parece que la solución sea debilitarlos más. Creo que tenemos que fortalecerlos más y ver qué mecanismos podemos usar para que realmente puedan gozar de esta autonomía que se les puede exigir más. En el caso particular que estamos comentando, creo que hay que distinguir entre un interés y un conflicto de interés, ¿no? Y aquí creo que tiene razón el presidente de la CRE. Porque él argumenta que es lo que hoy se exige en la 3 de 3, lo que tantas organizaciones civiles han empujado durante años, que se haga público todas esas relaciones que tienes, todas las relaciones que tienes con gente que pudiera estar involucrada con tu trabajo, con gente que pudiera eventualmente tener alguna relación con las decisiones que tú vas a tomar. Porque si llega un caso en el que pudieras entrar en conflicto, entonces te tienes que abstener. Claro. Y esto es lo que él ha hecho. Él presentó cuáles eran los eventuales conflictos de interés, que no ha habido conflictos, simplemente son intereses. Él dice, bueno, mi cuñado trabaja aquí y el primo de mi esposa trabaja acá. Si eventualmente esto llegara a mis manos, yo me tengo que excusar y aquí está públicamente, ¿no? Esto es lo que se exige de un gobernante. No puedes pedirle que no tenga conocidos, que no tenga amigos. Creo que él ha actuado bien. Lo que no me gusta nada es el uso faccioso de las instituciones, ¿no? Que ante una crítica política que él hace de los
de la propuesta de López Obrador para la terna de la CRE, entonces se anuncia que se le va a hacer una auditoría, que se van a revisar sus conflictos de interés. Digamos, López Obrador ha sido el primero que ha sufrido esto, ¿no? Con el desafuero. A lo largo de su vida ha luchado contra las instituciones que se usan de manera política. Y hoy lo vemos haciendo lo mismo, pues sí me parece un escándalo. Sí, y al mismo tiempo, a ver quién quiere seguir con un punto o un contrapunto. Me imagino que quiere un contrapunto, pero al mismo tiempo, en efecto, que se esté usando todos los días la conferencia mañanera para señalar y acusar, poner en el banquillo de los acusados a exfuncionarios públicos, que incluso algunos tuvieron que mandar cartas diciendo, oiga, de entrada tenía mal las fechas, yo ni siquiera funcioné en esa época o trabajé para este otro presidente, y lo dijo mal el actual presidente López Obrador, pero que se está acusando así, violando tal vez toda presunción de inocencia. Y sin una sola prueba, sin un solo documento, ¿no? Nada más. O sea, supone que las presentaciones espectaculares de capos ya no cabían, ahora ya no son de capos, ahora de funcionarios. De funcionarios. Entonces yo hoy preguntaría, de funcionarios opositores, de entrada, si no se puede demandar al presidente de la República y a la Secretaría de la Función Pública, meterles algo, un recurso legal para que dejen de hacer esto. A ver, ¿cómo lo estás viendo tú? Sí, yo creo que en el fondo hay una discusión que se tiene que dar sobre los órganos autónomos, pero también sobre un discurso que prevaleció en todo este régimen neoliberal, en el que insistían en la incapacidad de las paraestatales, en este caso, para autoadministrarse, o bien, a mí lo que me impresiona es la capacidad que tiene el CRE de, por ejemplo, a autoasignarse sus salarios, hacerse auditorías a sí mismos, designar el precio del petróleo. Las auditorías a sí mismos las tiene todo el gobierno federal, a través de la Función Pública. Pero no es que sea la única, no es la única que se autoaudite. Está muy bien que una organización se autoaudite. ¿Por qué ellos pueden determinarse sus salarios? ¿Por qué no lo hace Hacienda como lo hacen en el resto? López Obrador también se asigna sus salarios. Y también los diputados, también los senadores, también la Corte, los gobernadores. Por eso son los tres poderes. O sea, y por eso tiene que generarse. Pero yo creo que ese es el gran debate que se tiene que dar. ¿Cuál es el papel de estos organismos autónomos? ¿Por qué tú lo dices tan bonito y el presidente no? No, a ver, yo creo que se tiene que replantear el conflicto de que todos se pongan sus salarios, todos. El presidente, los legisladores, los jueces, tenemos que buscar alguna manera en la que hubiera algún tabulador externo, académico, que justificara por qué un salario u otro, pero no creo que se le pueda criticar a un órgano autónomo por reglas que ellos mismos no hicieron. O sea, las reglas se los hicieron los diputados, los constituyentes. Los diputados desde la además, eso es lo que voy, no se puede ir contra este desmantelamiento de la paraestatal a través también de estos órganos autónomos es evidente, y por supuesto que se tiene que investigar si hubo o no un conflicto de intereses, porque él dice, es que mis familiares estaban ahí cuando yo llegué. Pues sí, ¿qué tal que por esa gestión que sus familiares hicieron es que él llega? Bueno, pero hay motivos para pensar hoy que eso es una realidad. Que lo investiguen. A ver, pero otra vez, estamos de acuerdo en el diagnóstico, estamos de acuerdo que todas estas cosas pasan. O sea, es incontable. Y que están mal. Sí, todo está trastocado aquí ya hablamos, por la corrupción. Sí, totalmente. Aquí ya hablamos de las puertas giratorias, aquí ya hablamos de ese conflicto que existe de interés, que se resiste a morir, de cómo juegan intereses privados en el sector público y cómo brincan a veces de unos a otros lugares. Yo en lo que estoy ahora sí en contra es en este uso faccioso que señala Fer de las instituciones. A mí me dolió o me sorprendió mucho ver a Santiago Nieto, que yo había dicho aquí que estoy muy clavado con su libro, donde empieza diciendo, o sea, hay que señalar a las personas responsables de corrupción, a los corruptos, hay que ponerles nombre, hay que ponerles rostro, y eso es muy sano, y esa es una deuda que se tiene con tantos casos de corrupción que han habido, sobre todo en el sexenio pasado. Pero el hecho de que esté ahí el titular de la unidad de inteligencia financiera amedrentando a un funcionario sobre el que solo se había hecho una insinuación, donde ya cayó todo el peso político que tiene la conferencia matutina, el tribunal matutino de Andrés Manuel para ir contra de funcionarios, pues sí se me hace violatorio de la presunción de inocencia, violatorio del debido proceso, porque en el trasfondo de los conflictos de interés hay delitos que tenemos que investigar y que se tiene que saber sus consecuencias, sus causas y demás. También del presidente de la CRE, de este órgano autónomo, esta actitud de decir, me quiero reunir con el presidente, y luego el presidente le dice, pues sí nos vamos a reunir. Pues es que tampoco es así. Tampoco tendría por qué se reúnan públicamente. Que se reúnan públicamente. Quiero ver un careo público. Toda la cuestión. Porque se supone que está defendiendo su autonomía. ¿Por qué si el presidente le hizo ese ataque? Por eso. ¿Y entonces por qué una reunión privada? Porque no hay nadie más que lo esté defendiendo. O sea, estamos viendo una Irma Heréndira Sandoval. No, pero lo tiene que defender las pruebas de que no hay conflicto de interés, de que no hay, pero en un marco de un debido proceso. No me voy a ir a hablar con el presidente, a encerrarme y a ver qué.
Ellos, o sea, ya nos ha dejado claro a los mexicanos que al presidente no le importa cómo son legalmente los procedimientos, él va a hacer lo que él quiera. Y justamente a mí también, este caso a mí me remitía, o sea, al uso faccioso que usó a la PGR contra Ricardo Anaya. Obrador está haciendo exactamente lo mismo, utilizar las instituciones del Estado contra un mexicano. Sí. Ya ha habido antecedentes, pero como bien lo mencionan, ¿por qué López Obrador está repitiendo estos patrones? Y, o sea, lo primero que yo quería decir antes de robarte la palabra, en mi intervención, era felicitar a Guillermo García Alcocer. O sea, a mi parecer, ha hecho un gran papel. Creo que sí es un mexicano muy valiente que nos está representando a todos y que le está diciendo, presidente, yo no me voy a dejar. Entonces, estamos contigo, Alcocer. Yo sí creo que lo está haciendo muy bien y que espero que el Estado no sea suficientemente fuerte. Si hay temas de corrupción y de problemas de intereses, que se investiguen. Pero ¿por qué le van a pedir que se retire de su cargo cuando él mismo ya explicó? Tengo un pariente de 2º grado, otro de 4º grado, y cuando fue lo de la licitación y todo este problema, yo me excusé. O sea, él no ha escondido nada. ¿Qué va a pasar con estos organismos autónomos en lo que queda de ese sexenio, que es todavía 6 años? ¿Qué va a pasar? Organismos autónomos y la propia UNAM, ¿no? Que ayer reportaban que sigue la autonomía desaparecida a nivel constitucional. El error de dedo por el que le quitaron la autonomía. Es otro castigo de López Obrador porque no aceptó a tantos ninis sin examen. Es un castigo a la UNAM. Eso de los ninis. Discúlpenme, por favor, pero López Obrador está castigando a la UNAM y ahora está castigando a la universidad. Deja de ser niño. Espantando el panismo, asumiendo el discurso de derechos humanos todo el tiempo. Qué bueno que ya saca. Yo estoy defendiendo a la UNAM y la voy a defender siempre. Sí, claro, López Obrador está castigando a la UNAM, está castigando al Alcocer y así, o sea, justamente la 4T solo desaparece a quienes cuestionan, al empresario de Soriana. Pero con APRED, o sea, esto de ninis. Lo de Soriana. Y hablando de desaparecidos. Lo de la gobernadora de Puebla porque no hay resultados. La 4T desaparece a quienes cuestionan y lo está intentando con Alcocer. A ver, sin tantas emociones y sin tantos calificativos y sin tantas exaltaciones, sí estamos viendo un ataque sistemático a cosas que sí, efectivamente le están estorbando a Andrés Manuel o no le parecen desde hace mucho tiempo. Hay cosas que es muy válido replantearse, pero esta tentación de dividir las autonomías, como hace Martí Batres de una forma muy responsable, de autonomías buenas y autonomías malas, o sea, las autonomías que sí me funcionan y las autonomías que no funcionan, están ridiculizando y caricaturizando un problema que tiene que se tiene que dar mucho más de fondo sobre las autonomías, pero ya estuvo bueno de que, insisto, las mañaneras sean el tribunal de las autonomías, el tribunal de la sociedad civil, que desde el púlpito presidencial, que me encantó como lo refirió Alejandro Madrazo, se esté dando todos los días a conocer a los enemigos de la nación. Porque además es todavía más grave. En caso de que realmente tengan pruebas, en caso de que realmente haya corrupción, que sí se hayan dado todos estos casos de conflicto de interés en el pasado, pues yo quiero que sí se investigue, pero ya que lo se haya un juicio. Pero aunque lo hayan destrozado, digamos, ya dijeron que no los van a perseguir, ¿no? De un chorro de acusaciones que han hecho en las mañaneras, han salido después a decir que no los van a perseguir judicialmente. Pues es que no me gusta ni una ni otra, ¿no? Claro. No me gusta la acusación sin sustento, pero si tiene sustento tampoco me gusta que no se persiga. Claro, claro. Sí, se tiene que investigar, eso estoy de acuerdo. Sí, si no va a quedar en el bullying público. Claro. Bueno, pues regresamos después de una pausa con otro tema. 9 legisladores dejaron el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y van a integrar su propio bloque. Con esto regresamos.